placer, un honor tenerte aquí en esta noche, en este programa. Gracias por aceptar la invitación. Es algo muy especial lo que va a suceder esta noche, poder escuchar y que tú vas a compartir parte de tu vida, tu testimonio, que muchas personas se pueden identificar por lo que has pasado y saber que al final tenemos un Padre que aún está vivo, que aún ese poder se mueve en medio de su pueblo, en medio de sus hijos, en medio de nosotros, y al final Dios tiene el control y el propósito de todo para la honra y la gloria a nuestro Padre. Amén, sí. Bueno, entonces, iniciando exactamente, cuéntanos, Gina, originalmente, ¿en dónde naciste? Nací en San Luis Río Colorado, Sonora, México. En México. Ajá. Sí, en México, Entonces, San Luis Río Colorado, Sonora. Mi mamá es de Sinaloa. Toda mi familia por parte de mi abuelo y mi abuela son de Sinaloa, de Mazatlán. Un saludito a los primos por allá. Pero mi mamá venir a Sonora y ahí es donde nacimos, pero nuestra familia es de Sinaloa. Ah, qué bueno. Y entonces naciste en México, pero a muy temprana edad te moviste para aquí, para los Estados Unidos, hacia el estado de California. Sí, así es. Cuando yo era una niña, mi mamá era una madre soltera y tenía mis hermanos, la mayor y mi hermano, el que es mayor que yo, y yo, 3 hijos, y era mamá soltera. Entonces, un día llega mi tía de Estados Unidos, Alma Marín, y mi tío, que le digo Tito y le digo Dad, Mariano Marín. Ellos siempre llegaban a traer comida a mi mamá, a visitarnos. Ya sabíamos que cuando llegaba el motorhome, ¿verdad? El carro de casa andante, ya sabía, yo hasta en veces le decía a los amiguitos, es mi tía, y se burlaban porque no podían creer que un carro móvil así tan grande fuera familiar de nosotros, porque donde yo crecí fui muy pobre, ahí en la frontera con Arizona, y pues la última vez que estuve, ¿verdad? Que mis tíos llegaron con costales de arroz, azúcar, toda la comida que le llevaban a mi mamá. Y esa vez yo recuerdo que nos dijeron que íbamos a venirnos a Estados Unidos. Y uno de niña piensa, me van a llevar a Disneyland, ¿verdad? Eso es lo que yo pensaba, me van a llevar a Disneyland, qué suave, qué divertido. Lo que yo no sabía era que iba a ser una separación por muchos años. Y eso fue algo muy difícil. Tenía como 7, 8 años. Entonces, la felicidad de que vas a venir a Disneyland y todo eso como que te da mucha alegría. Yo no conocía a mi padre y recuerdo muy bien que hubo una parada en la casa de mi padre con una que él tenía que firmar, que serían los permisos, porque entramos muy bien por la línea fronteriza. Me imagino que eran permisos, no sé si de vacaciones, estudiantiles, pero pasamos por la línea. Y pues así fue lo que parecía que era una visita corta, vino a ser de muchos años. Para una niña, para mí era muy difícil no entender por qué tanto tiempo sin poder ir. Ya de adulta y mis titos siempre nos dijeron, ¿verdad?, que se estaban haciendo los trámites de inmigración, que era imposible salir hasta que todo estuviera establecido con los papeles de inmigración. Al llegar a la casa de mis tíos, era totalmente diferente, porque lo que yo recuerdo de mi infancia en México era de mi mamá leerse sus propias cartas del tarot. Mi mamá se las leía solita. También quizás nunca asistimos a una iglesia, pero la iglesia era católica. Mi mamá era muy fiel asistente a las limpias, a lo que era que bañar con eucalipto, que el incienso es lo que yo me acuerdo de niña, que íbamos a un cuarto y
y así. Esos eran mis recuerdos de niña. Mi mamá, pues siempre la recuerdo como una mujer muy fuerte para sacar a sus hijos adelante. Entonces ya estando en la casa de mis tíos, aprendimos lo que era un hogar cristiano, lo que era orar antes de comer, el asistir a la iglesia los domingos, el estar activos en la iglesia. Le doy gracias a Dios porque así fue como pude yo relacionarme y conocer a Dios. Ya, entonces de muy pequeña, cuando tenías más o menos como 7, 8 años, te traen de México a Estados Unidos, al estado de California, y no te dicen el por qué específicamente, entonces vienes como con un pretexto, como un engaño. Pues, ¿verdad? Uno de niño quizás no entiende, pero ahora que soy una adulta y en veces no entendemos, no importa lo que hayan hecho mis tíos o mi mamá o la decisión que se haya tomado, yo he aprendido a realizar que era el propósito de Dios. Si no hubiera pasado eso de que se vinieran mis hermanos, nos trajeran para acá, que hubiera esa separación, yo creo que mi vida sería muy diferente a la que es hoy. Claro, a lo mejor hubieras hecho una vida diferente y en México, no aquí en Estados Unidos. Sí, sí. Otra cosa que quiero agregar, en la iglesia, mis tíos eran unos hermanos, unos líderes muy activos en la iglesia. Siempre servían como los consejeros de los jóvenes. Participé y eran también ellos los que dirigían el coro de niños infantil, la femenil, que eran los servicios de mujeres. O cuando uno crece así en la iglesia, siempre estás allí. Me imagino que puedo entender un poquito a los hijos que son de líderes y de pastor, porque es casi vivir en la iglesia. Tu vida es estar en la iglesia, que las prácticas. Mi tita, ¿verdad? Ella siempre escribía dramas porque le encantaba evangelizar, y los dramas que ella hacía para Resurrección, para Navidad, siempre tenían mensajes y ella los escribía, y es un ejemplo que ella nos dejó. Y como familia todos teníamos que participar. Si era la tumba de la Resurrección, todos teníamos que estar sprayando papel y hacerlo bolita, y que las túnicas de los ángeles. Y tengo muy bonitos recuerdos, y yo le doy gracias a Dios por mis tíos, porque en esta vida, en realidad, si tú te pones a pensar, nadie se toma 3 sobrinos, la carga de 3 hijos, como si fueran propios, porque mis tíos nos dieron el cuidado, no nos faltó comida, nos dieron techo, educación, más importante, el temor al Señor. Ya, entonces relativamente lo que fue el crecimiento, el desarrollo de tu adolescencia fue dentro de un ambiente familiar cristiano. Sí, un ambiente familiar. A mí me apasiona mucho la música, me apasiona compartir. Mi tía era una de las primeras locutoras de lo que es aquí Radio Nueva Vida. Por cierto, que aquí en mi ciudad estoy a 5 minutos de Radio Nueva Vida. Y eso es otra cosa, que ella era muy musical. Mi tía le gustaba tocar el piano, guitarra, cantar alabanzas, y fue una de las primeras locutoras de Radio Nueva Vida, donde siempre estuvimos rodeados de los cantantes, de los conciertos. A mí me gustaba ir a comprar CDs. Hasta tengo una cajita de CDs, pero que no tenía una grabadora para tocar los CDs, porque pues ya nadie en realidad escucha los CDs. Pero otra cosa que quiero mencionar, que como fue pasando el tiempo y que fue creciendo en el Señor, yo siempre me sentí como, dije, nadie me va a querer. Parte de esa separación, yo creo que yo usaba la comida para llenar ese vacío. Siempre la gente que me conoce, siempre fui una niña obesa, una joven obesa, una adulta obesa. Y yo creo que yo le alimentaba mis vacíos
con la comida. Y a muy temprana edad me bauticé, a los 13 años me bauticé y yo a veces decía, si mi mamá no me quiso, porque esa es la mentalidad que a veces el enemigo, ¿verdad? Ahora de adulta ya dije que es el propósito de Dios que pasara todo esto, pero de chica yo decía, si mi mamá no me quiso, nadie me va a querer. Y pues cuando está uno gordito siempre son las burlas, el bullying, ¿verdad? Entonces, algo que yo me aferré mucho es este versículo del Salmo 27:10 que dice, aunque mi padre y mi madre me dejen, todo Jehová me recogerá. Pude entender y apegarme más a Dios, que era una persona que de veras me protegía, me amaba. Otra escritura que quiero compartir, que ahora de adulta comprendo que todo lo que pasa en mi vida, lo que ha pasado en mi vida, es propósito de Dios. Y como sabemos que dice Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles una esperanza y un futuro. Jeremías 29:11. Y, ¿verdad? Quizás de niños uno no entiende estas palabras, pero ahora de adulto no cambiaría, yo creo, mi vida, aunque, ¿verdad? Fue difícil no crecer con mi mamá, pero sí, esto es lo que tuvo que pasar para yo llegar al conocimiento y la fe en Cristo, lo acepto. Correcto. Entonces, en tu adolescencia, ¿no tuviste la oportunidad de regresar a México y compartir con tus padres? No, en la adolescencia tampoco, en la adolescencia tampoco, fue como en los 80, yo ya tenía, yo creo que como 20 años, 21, cuando me hice ciudadana por medio de la amnistía, y entonces fue algo tan bonito poder reunirme con mi mamá, mis hermanos pequeños. Lo que sí tengo es un bolsito lleno de las cartas de mi mamá. Hasta la fecha las tengo, las conservo, porque desde que tenía yo bueno. como 13 años que ya aprendí a escribir, las tengo. Yo le escribí a mi mamá y ella me escribía y las conservo, esas cartas. Una cosa que quiero mencionar es de que mi mamá no era creyente, pero yo recuerdo mucho que mis tíos, mi hermana la mayor, le escribía muchas cartas a mi mamá, evangelizándole salmos, textos bíblicos. Eventualmente mi mamá encontró una muy buena congregación, un pastor, líderes que la guiaron en el evangelio. Eventualmente mi mamá se bautizó y aceptó al Señor. Fue muy querida por sus vecinas. Pues me acuerdo cuando nos notificaron, ¿verdad?, de que ella falleció, y su servicio fúnebre era como una graduación. La gente, ¿verdad?, mencionando que ella les hablaba del Señor, que las invitaba a la iglesia, y es bonito saber, ¿verdad?, de que eventualmente fue alcanzada por el Señor. Y recuerdo yo que en esa edad, cuando uno crece ya 20, 18, 19, 20, ya se cree uno mayor y es muy difícil, ¿verdad? Cuando creces en un hogar cristiano, me gusta decir que yo nunca hice tortillas de harina, porque mi tita era muy correcta en que se respetara el hogar, y mi hermana la mayor tenía su novio. Entonces ella le decían, te quiero aquí a las 10, y mi hermana estaba haciendo tortillas de harina porque ya se iba a ir con el novio, y el novio volteando las tortillas. Estaban como apurados, como hay que terminar de hacer las tortillas para ya irnos porque te quieren a las 10, no va a haber tiempo de salir. Y yo me acuerdo que de niña yo dije, yo nunca voy a hacer tortillas, y ahora me arrepiento porque no sé hacer tortillas. Pero hay una hermanita en la iglesia No que aprendiste cocina a hacer tortillas. que yo sé que nos puede enseñar. Oh, bueno, pero nunca es tarde. Sí, nunca es tarde. Y sí, como cualquier joven, Sí. hubo una etapa en mi vida donde
yo también recuerdo que saliendo de la high school yo me puse firme en lo que era pero también eso me ayudó a decir los caminos del Señor, como que encontrar otro mundo fuera, que sabemos que fuera en el mundo no hay nada bueno, no hay nada bueno. Entonces me rodeé de personas que no tenían temor del Señor, personas que no conocían del Señor, y intenté de vivir una vida que no era la mía. Siempre estás como en una conchita en lo de la iglesia, en lo de Dios, y cuando ya sales al mundo estás perdida porque desconoces ese mundo y hay muchos tropiezos, hay muchos golpes, y recuerdo muy bien que cuando mi mamá falleció, yo renové mis votos con el Señor porque yo decía, pues yo quiero ver a mi mamá, y fue una etapa donde yo decidí renovar mis votos con Dios, y también porque en realidad en el mundo, por más que se quiera uno divertir, cuando tú ya tienes al Señor en tu corazón, has crecido en un hogar cristiano, te sientes hasta incómodo. Aquí tengo otro verso sobre la instrucción desde niño en el hogar, ¿verdad? Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Por más que quieramos correr del Señor, por más que quieramos alejarnos, si ya ha estado el Señor, la semilla ya está sembrada, es muy difícil de que, ¿verdad?, nos desviemos, porque es una promesa. Y yo quiero decirles a esos padres, porque en mi corazón ha estado muy pesado el sentir de que maestra dominical desde los 13 años, y meditaba yo en estos días de cómo esos niños crecieron a ser jóvenes, quizás ya más de 20 años, y no desean venir a la iglesia, y me pongo a pensar, quizás ellos están pasando por esa etapa donde yo decidí irme al mundo, donde ya no quería que me forzaran a la iglesia, y es mi oración, ¿verdad? Es mi oración por esos jóvenes, esos jóvenes adultos de que quizás crecieron en la iglesia y ahorita no están presentes en la iglesia. Y también un mensaje para los padres, ¿verdad? Regularmente son los padres líderes, padres pastores, los que en veces están al frente de una congregación guiando, y en veces por cualquier motivo, ¿verdad?, son sus hijos los que no están bien. Pero yo les quiero decir que ustedes ya sembraron la semilla, ya hicieron su trabajo, no es que no hayan hecho un buen trabajo, sino que el enemigo ahorita está atacando la juventud, y la juventud se presta, como yo me presté un día, de querer dejar todo lo de Dios al olvido y yo irme, y lo único que hice fue tropezarme, fue, ¿verdad?, una vida que no le agradaba a Dios, que tú solita decides, me fue tan mal que yo mejor me regreso, y aquí estamos. De acuerdo. En el momento en que tú aceptaste a Cristo como tu Salvador, en el momento en que te bautizaste, ¿notaste algún cambio en tu vida, algo en particular? Pues cuando yo me bauticé era una niña de 13 años, una jovencita de 13 años, y lo que me fascina es de que en nuestra iglesia que crecimos había lo que llaman la Junior Church, y la hermana Meléndez, ella fue una hermana encargada de ese grupito de los que querían bautizarse, y siempre fue por ella que me aprendí el Salmo 23 y varios salmos, porque era como, apréndete el Salmo 23 y la explicación de lo que es el plan de salvación. Entonces, yo creo que aunque estemos a una corta edad, podemos comprender de que Dios quiere que dejemos nuestro pecado, nuestra vida pasada, y a una vida nueva en el Señor. So, quizás ahorita yo puedo decir, ¿verdad?, que lo correcto que es, pero cuando eres así jovencita de 13 años, en veces quizás no comprendas 100%, pero sí me cuenta
que a mí me ilusionaba mucho ir a la iglesia. A mí era un gozo ir a la iglesia, ser jovencita de 13 años y sentir, era como cuando estás ansioso porque ya llegue el domingo. Entonces yo disfruté mi infancia y juventud, mi vida cristiana, en lo que estuve creciendo en el hogar cristiano. De acuerdo. Entonces hiciste todo el estudio aquí en Estados Unidos, luego te graduaste y ¿ahí qué pasó más con tu vida? Pues en el tiempo que yo estaba alejada de Dios fue donde conozco al que fue mi esposo, ¿verdad? Y yo me acuerdo muy bien que éramos novios y muchas cosas yo le decía, mira, yo no hago esto porque yo crecí así. Y él me decía, me gusta que no dices malas palabras. Me decía él, me gusta que no dices malas palabras. Y una cosa Perdón, que yo ¿y él era cristiano? No, él no era cristiano, pero era muy correcto. Y eso, eso es lo que quiero decir, que nos hicimos novios en la etapa que yo estaba como alejada de Dios. Y al yo ir al servicio fúnebre de mi mamá, renuevo mis votos. Y yo regresé a terminar con él. Yo regresé a terminar con él. Yo le dije, mira, este mundo donde me conociste no es mi mundo. Yo soy cristiana, yo crecí así. Yo renové mis votos con Dios, ya que falleció mi mamá. Yo deseo volverla a ver un día. Tengo que ponerme en un correcto caminar con Dios. Y vengo a decirte que termino esta relación. Y me acuerdo muy bien que él me decía, mira, mi mamá dice que somos católicos, pero nunca, no es de que ir, no soy de ir. Y él me decía, regularmente los niños van donde donde va la mamá. Y dice, y si tenemos hijos y tú vas, los hijos van a ir donde tú vas. Eventualmente nos casamos, ¿verdad? Desobedecí en lo que dice la palabra del Señor, que no nos unamos en yugo desigual. Mi esposo nació mal del corazón desde bebé. Y cuando yo iba al colegio, un profesor, yo le fui a preguntar qué era la función de un marcapaso. Y él me dijo, ¿quién tiene un marcapaso? ¿Tu abuelito? Y le dije, no. ¿Tu papá? No. Mi novio. Y él me dijo, oh, no. Dice, si tú fueras mi hija, no te dejaría casarte con una persona así. No vive larga vida, no pueden agarrar aseguranza de vida, no pueden ir al militar, no va a vivir larga vida. Y me acuerdo yo muy bien que salí de ese salón llorando y me iba a venir a ver Henry, mi difunto esposo, me iba a venir a ver. Y yo dije, no le tengo que demostrar que lloré, puede estar normal, pero cuando alguien te quiere, pueden saber que algo está mal. Y él me dice, ¿qué te pasó? Y le dije la verdad, le dije, es que me dijo el profesor que tú no vas a vivir larga vida, que lo que has pasado de bebé, cirugía de corazón abierto, un marcapaso a los 19 años, que tú ya no vas a vivir, me garantiza que no vas a vivir larga vida. Y él me dijo, yo solamente vivo mi vida un día a la vez. Y me dijo en el otro oído, yo soy Superman, como jugando, porque siempre era juguetón. Y ahí es donde yo dije, y yo daría mi vida por ti. Y es cuando comprendimos que yo quería cuidarlo, amarlo. Y así fue cuando nos casamos. Y pues puedo decir que iba sola a la iglesia, como pasa con esas esposas donde el esposo no es creyente. Pero siempre fui maestra de escuela dominical y yo le venía, ¿te conoces la historia de Noé? ¿Te conoces la de Moisés? Y él me decía, no. Entonces yo le decía, mira, ahora los niños hablamos que el arca y esto, y él me escuchaba. Eventualmente mi esposo se enfermó otra vez del corazón, también pasó por un asalto donde atentan con su vida, no le pasó nada y yo recuerdo muy bien que se puso a llorar y me dijo, Dios quiere algo conmigo, Él me ha salvado la vida muchas veces y él decidió ir a la iglesia conmigo. Eventualmente pasar el tiempo y se bautizó, aceptó al Señor como su Salvador.
Y hace 12 años él falleció. Era por el invierno me acuerdo que en Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, en esos meses de noviembre, él empezó con una tos muy aguda, se le escaló bronquitis, neumonía, hasta que le dio un infarto. En enero, hace 12 años, él falleció. Y ahora que soy adulta puedo comprender que me afectó mucho eso de la ansiedad de separación, porque al él casarse conmigo, a yo amarlo, no pude lidiar, perderlo. Y Claro. paso por una profunda depresión, semanas sin dormir, tuve que terminar y ser internada a un hospital mental. Y ese es uno de mis testimonios, porque para las personas que estén pasando depresión, las personas que estén pasando ansiedad, es muy difícil, porque muchas gentes no pueden entender, es algo interno, es algo mental, no es algo físico que tú puedes decir, es una cortada, le pongo medicina, es algo. Y por primera vez en mi vida, yo pude sentir que no tenía salida. Sabemos que cuando alguien pasa por el duelo hay varias etapas, ¿verdad? Culpabilidad, negación. Y mi hermana y mis hermanos tenían a mi doctora bien informada. Está haciendo esto, no duerme, está actuando así. Y ya cuando llegó ese tiempo de mucho coraje, porque yo agarraba cosas y quebraba espejos o me desesperaba, entonces fue cuando yo creo que asusté a mis hermanos mayores y dijeron no. Y me sentí como, ¿cómo se dice? No puedo decir la palabra, pero me sentí muy mal que mis hermanos me hayan encaminado a ese hospital mental y hay una doble puerta, un doctor te recibe y se cierra esa puerta. Y recuerdo que me internaron en máxima capacidad de seguridad, donde no había ventanas ni puertas. Pero yo puedo testificar que el Señor me sanó de esa depresión. Cuando yo pensaba que estaba en un hoyo sin salida, el Señor me liberó, el Señor me sanó. Y eso fue un trauma fuerte en mi vida que puedo decir que el Señor me ayudó a salir adelante. Amén. ¿Cuánto tiempo duraron de casados? ¿Cuánto tiempo duró tu matrimonio? Tuvimos 8 años de casados, 2 de noviazgo. Y disculpa, está entrando una llamada. 2 años de noviazgo, 8 años de casados y ya tiene 12 años que él falleció. Entonces, relativamente fueron 10 años que pudieron convivir, compartir como pareja. Sí, era una persona muy excelente. Puedo decir que fue el único hombre, ¿verdad? Que yo conocí, que me aceptó con mis defectos, que deseaba presentarme a su mamá. Yo nunca había tenido una persona que casi te rogara como, ándale, ¿le puedo decir a mi mamá que somos novios? ¿Le puedo decir? Tengo una amiguita que me está llamando. Pero sí, muy, muy linda persona, un hombre muy, muy trabajador, siempre me trató bien, fui muy feliz a su lado, ¿verdad? También esos son los planes que estaban para mí de parte del Señor, porque solamente Dios, aunque no comprendemos por qué pasan las situaciones, estamos destinados a lo que Dios, ¿verdad? Los planes que Dios tiene para nuestra vida. Así es. Entonces, después de que tienes que enfrentarte al funeral de tu marido, entras en una etapa de depresión y en ese momento, en esa etapa de la depresión, te internan en un lugar para controlar esa depresión. Sí. Ya. ¿Y cuánto tiempo duras en ese lugar ahí internada?
Ay, fíjate que hasta la fecha y el día que salí, no, yo decía, no sé si aquí estuve meses, semanas, yo me imagino que eran semanas, me imagino Ujú. que eran semanas. Estaba recordando en lo que estaba pensando qué decir hoy, que cuando me pusieron en la máxima capacidad, donde no hay ventanas ni puertas, cada 45 minutos daban permiso a los que fumaban que salieran. Y el patio sí tenía rendejitas, rejas arriba. Y yo miraba que cada 45 minutos se iban estas personas a fumar afuera. Y yo abogué por Ujú. las que no fumábamos y les dije, y recuerdo muy bien que les dije, también nosotros las que no fumamos queremos un break, queremos salir afuera a ver el sol, queremos ver. Y sí nos dejaron como a 4 señoras y a mí. Y yo, pues como yo trabajo con niños, había una pelotita y se la empecé a rebotar a una que me la rebote, así como cuando juegas con los niños. Y me Ujú. llamaron a la oficina y me dijeron, tú estás bien, tú no perteneces aquí, tú ya perteneces al otro lado. Y ¿Cómo fue? yo pidiéndoles que no, yo ya me había encariñado con las personas y Mm. tú tienes que ir, decían, allá caminas a la cafetería, puedes jugar básquetbol, tienen películas en una sala donde todos se reúnen, hay Mm. 3 terapias al día en grupo. Y pues así fue y pude entender un poquito más de lo que son las enfermedades. Como yo nunca comprendí por qué la gente se corta, se Ujú. mutila, ¿verdad? Y pude conocer a una persona y su explicación que ella me dio dice, sientes tanto coraje contra una persona que la puedes lastimar al punto de matarla. Y dice, entonces, para no llegar allí, tú te lastimas a ti misma, para no hacerle daño a esa persona. A So, otra persona. eso me impactó poder estar tan cerca con gente que quizás nunca pude entender. Y otra muchacha también me dijo que no puedo decir la palabra esquizofrenia, o no, no sé cómo se dice. ¿Tú sabes Ujú. decirlo? Es que, bueno, Es se como me fue. es como un trabalengua, pero sí saben lo que es Ujú. esquizofrenia. Y también la muchacha era hispana y me decía que cuando ella le decía a su mamá que oía voces, que miraba sombras, uno en veces como latino no cree, ¿verdad? Ah, estás loca, ¿verdad? Ujú. Eso sentía ella. Y ella me dijo que ella ya miraba ver las sombras y oír voces y que las sombras, las imágenes ya las estaba viendo a color. Y lo que ella me quiso explicar es que esas voces te dicen la receta de cómo envenenar a tu propia familia, cómo atentar contra tu propia familia. Y me decía ella que no podía manejar porque en el freeway las sombras se le brincaban al carro. Entonces ella, la doctora le dijo que tenía, que ya su situación se estaba poniéndose peor porque las imágenes ya estaban siendo a color, que esa es una etapa donde ya está muy avanzando esa enfermedad. Y me dijo ella tristemente, me dijo, mi novio fue el que me trajo aquí a internar porque mis papás no me creen. Entonces pude asociarme con personas que conservo una amiga todavía aquí en el Facebook y me acuerdo que ella también es profesionista, es profesional y decía, Gina, aquí nos tratan como que no tenemos educación, como que no somos profesionales, pero le doy gracias a Dios que pues salimos bien de allí, salimos bien, es otra experiencia, ¿verdad? Que viví y que me ayuda a entender más a las personas que estén pasando por depresión, por circunstancias. Sí, ah, damos gracias a Titi Sánchez, nos está diciendo la palabra exacta, esquizofrenia, es Oh, esquizofrenia. Entonces, sí. gracias por el aporte. Saluditos, Titi. Ahorita Sí. fue la palabra en particular, pero es interesante ahorita que estás comentando esta parte de la persona que te estaba comentando acerca del que veía sombras, voces. Para los que estamos ya un poco más dentro de la parte del cristianismo y se ha llegado a un nivel más espiritual, no todos pueden llegar a ese nivel, es real.
es muy real y podemos identificar de dónde vienen esas voces, de dónde provienen esas imágenes, y son de los principados y potestades. Esa persona que conociste, estoy seguro que desarrolló un sentido adicional, muy especial, un don, un talento que desafortunadamente no fue dirigido, enfocado como debería de ser, y tuvo que ser tratada médicamente. Entonces ahí desafortunadamente hubo un choque de conocimiento entre la ciencia y la parte espiritual. Así que para los que nos están escuchando, si creen que están viendo voces, están viendo sombras, están escuchando voces de que hagas algo malo, tienes que identificar esa voz, que son de principados y potestades, son del enemigo, que lo que único que quieren es destruir, acabar con tu vida, enloquecerte, confundirte, pero te tienes que acercar más a Dios para que Dios te pueda proteger, limpiar y poder identificar realmente de dónde provienen esas voces, esos mensajes. Y mucha gente de los que se suicidan son inducidos por estos espíritus, por estos principados, por estas potestades que les están diciendo: mátate, suicídate, tómate esto, lánzate a tal lugar. Son espíritus muy de alto nivel que logran manifestarse en esa persona. Entonces, es un llamado que deseo hacer en este momento, ya que lo mencionas, Gina, para aquellas personas que puedan estar sintiendo esta situación. No crean que están locos. Es real, es verdadero. Pero lo que tienes que hacer es acercarte más a Dios, a buscar más de Dios y fortalecer, estrechar esa relación con Dios, que Él te va a dar todo el discernimiento para poder superar esa etapa, ese proceso, y poder saber qué es lo que realmente debes de hacer, porque ahí hay un propósito y seguramente puede ser una cualidad, un don de discernir en espíritu. Sí, me gustaría agregar en este tema, mi hermana, durante este tiempo, mi hermana la mayor me cuidó mucho porque no comía, no dormía. Y me acuerdo que ella me dijo: nuestra iglesia, Capilla Calvario Oxnard, siempre tiene lo que es el camping familiar, una vez al año en el verano. Y mi hermana me dijo: tú me vas a acompañar porque a mi hijo ya le prometí y ya pagamos el espacio y todo, y vas a venir, no te quiero dejar sola. Te puedo decir que fue el peor camping de mi vida, porque cuando estás pasando un duelo no puedes escuchar risas, no puedes escuchar felicidad. Y yo tenía mucha ansiedad. Eso la gente que ha pasado por la ansiedad puede comprender. Pero fue allí donde, por medio de la esposa de mi pastor, Laura Parra, que Dios le dio la sabiduría para darme la respuesta y la contestación precisa. Y yo me acuerdo que las hermanas se iban caminando así en las montañitas allí, en las callecitas del camping, y yo me iba con ellas y me abrí con ellas en grupo y les dije: hermanas, siento que esto no se va a acabar, que este dolor no tiene fin. Siento que estoy en un hoyo sin salida. Y ahí es donde vengo y les comparto a las personas, como que dices, que quizás nos están escuchando y están pasando por lo mismo. La hermana Laura, ella dijo: Gina, es que esto no sale más que con ayuno y oración. Y oración. Y así lo dice la Biblia. Entonces, qué verdad que tenemos allí en la Biblia? Muchas veces leemos la Biblia, no sabemos de memoria, ¿verdad? ¿Cuántos se saben la de clámame y yo te responderé? ¿Verdad? Hasta, me la sé. Pero no nos ha tocado vivirla. Entonces yo me acuerdo que yo me tuve que hacerla fuerte después de ese último día de camping, y le dije a mi hermana: yo ya estoy bien. Quiero que me dejes en mi casa, yo ya estoy bien. Y mi hermana me creó, y yo me acuerdo que llegando de ese camping y con lo que me había dicho la hermana Laura, que esto no sale más que con ayuno y oración, yo recuerdo subir al segundo piso
prender la radio en Radio Nueva Vida, nada más tuve que prender el botón y me postré cara al suelo. Me postré. La Biblia dice que tu rostro en el suelo es la más reverente, lo más, ¿verdad? Como aclamándole, la más alta aclamación al Señor. Y yo me acuerdo que yo me postré y aclamé, puse en acción a ese, clámame y yo te responderé. Yo me acuerdo muy bien que yo le lloré al Señor ahí sola en mi casa y le dije, Señor, ya no aguanto, sáname. Y lo creí porque se quedó en mí lo que la hermana me dejó, el consejo. Es que esto no sale más que en ayuno y oración. Entonces yo tenía que irme a orar, apartarme y estar a solas con Dios. Y Dios me escuchó. Amén. Dios me escuchó. Sí, en ese tiempo que estuviste en depresión, ¿en algún momento tuviste la tentación o el sentir de acabar con tu vida, de atentar contra tu vida? No, me dieron medicina para la depresión y yo lo que sentía era más ansiedad, más que todo era ansiedad. Yo me había regresado a mi clase después de varios meses, pensé que ya estaba bien y yo le decía a mi compañera, la otra maestra, decía, yo siento que al oír el ruido de tanto niño, yo ya quiero salir corriendo. Es algo que, una desesperación que no puedo estar aquí. Y ella me dijo, Gina, tienes que tomarte más tiempo, pídele al doctor, porque pues si dejas la clase botada, la que va a perder el trabajo vas a ser tú. Y recuerdo que eso del psiquiatra era nada más que te llenan las medicinas y ya. Y recuerdo que tengo unas amigas a las que quiero mucho, Rosita Bañuelos y Rocío Rubio, que son unas amigas que siempre han estado ahí, crecimos juntas en la iglesia. Recuerdo que Rosita llegó para hacerme un caldito y me trajo unos polvitos naturales que decían, mira, este polvito con agua son los vegetales, esto sería natural como la fruta. Y dijo, no te tomes la medicina. Y yo recuerdo que yo le llamé al doctor, ¿verdad? De las medicinas y al psiquiatra y le dije que quería una cita. Y la secretaria me dijo, no hay cita. Y yo le dije, dile que hoy dejo de tomarme la medicina, que le aviso. Y dice, quiere verte inmediatamente. Y ahí voy y se enojó mucho ese doctor. Dijo, no podemos jugar con la medicina. Tú haz lo que tú quieras. Dice, eso no se hace así. Y yo sé que algunos doctores lo hacen de corazón, pero también hay veces hay personas y doctores que lo hacen también nada más por dinero, porque no te atienden, nada más es firmar esa receta de drogas y bye. Y gracias a Dios que le escuché el consejo a esa amiga Rosita Bañuelos que me llevó y me dijo no te tomes, y después de yo dejar las medicinas me sentí mucho mejor. Pude empezar a dormir mejor, a sentirme, es la misma medicina en la que me sentía como si cierro esa puerta no se va a abrir. Eran más bien temores, nunca tuve pensamientos de terminar con mi vida, pero sí eran unos pensamientos muy avanzados de que si me cierro en el baño, esa puerta no se va a abrir. Era un pavor de que tan real en tu mente de que si yo voy al baño y se cierra esa puerta, yo ya no voy a poder salir. Y pues gracias a Dios, ¿verdad? Que dejé de tomar esas medicinas y con el tiempo, el Señor regresa mi alegría. Por eso me gusta mucho los ministerios como Efusión y los de nuestros ministerios, ¿verdad? En las redes sociales que tengo, porque en un evento cristiano, Dios me dio un despertar espiritual por medio de un evento cristiano de mujeres y una alabanza que escuché allí. Nuestra hermana Lourdes Richeri, una misionera que en veces vive en África, y recibí mucho ánimo, y yo creo que fue un despertar espiritual donde yo decía, si alguien escucha un evento, va a un concierto y Dios les toca su corazón. Por eso la gente que me conoce, a mí me apasiona levantarme en la mañana, buscar un texto bíblico, poner una alabanza, porque mi deseo es que si alguien está pasando por algo, que lo que se comparta y escuchen pueda ser de bendición.
Sí. Sí. Cuéntanos, ahorita comentaste acerca de Efusión. Es un grupo que tienes en el Facebook. ¿Cómo surgió? ¿En qué momento surgió? ¿Y el por qué surgió este grupo de Efusión? Pues el grupo de fusión y el nombre así de fusión surgió porque yo fui a una conferencia con el hermano David Ormachea y él es, ¿verdad? Conferencista cristiano y fui. Y después miré que a mí me fascina lo que es la radio, la música. Y me acuerdo que miré que estaba ahí Música Extrema, una radio, y el nombre de locutor o el nombre del director de esa radio era Ormachea. Entonces empezamos a conversar lo que era mi testimonio de haber salido de la depresión. Y yo le dije, ¿tú eres familiar de David Ormachea? Y él me dijo, sí, es mi tío. Entonces, yo le platiqué lo que acabo de mencionar, que pasé por depresión, que terminé en un hospital mental, que el Señor me tocó por medio de una alabanza en un retiro, en un congreso de mujeres. Y le conté toda mi historia, ¿verdad? Que el Señor me dio esa felicidad y ahora yo quiero servirle al Señor. Y él me dijo, tú eres una chica, me dijo, eres efusiva. Efusiva. Y yo dije, ¿qué es eso? Y me acuerdo que busqué en el diccionario y decía que, pues él me dijo, efusiva es alguien que muestra, que le apasiona, que comparte con una pasión lo que le apasiona. Eso me dijo él. Entonces yo busqué lo que era efusión y decía que era como un volcán, que brota, se derrama y va lejos. Entonces yo dije, wow, efusión. Y entonces yo le puse, aquí va a ser una página donde se comparten alabanzas, música cristiana, conciertos cristianos. En ese tiempo teníamos amistades que están en la radio, ¿verdad? Como locutores, directores, también estudios de grabación, compositores, hermanitas que están dispuestas a la oración, guerreras de oración, pastores. Entonces ahí puse efusión, es donde se reúnen los pastores, los directores de la radio, guerreras de oración, toda la gente uniéndonos para difundir el llamado del Señor, que es compartir su palabra. Y así es como nace Efusión. Entonces, Efusión surge ya cuando tu marido ha fallecido y después de ese proceso de la depresión, que sales de la depresión también, surge la idea de formar ese grupo en el Facebook de Efusión. Sí, Efusión, y también el primer grupo que surgió fue el de viudos cristianos, solteros y cristianos con fe. Ese grupo, y si ven que tengo muchos Facebook, es porque en veces una cosa que aprendí, la gente que no ha pasado una pérdida no puede comprender. Entonces yo tenía que ir a otro Facebook porque la gente no me comprendía. En veces yo ponía como extraño a mi esposo, es su aniversario de fallecimiento, es su cumpleaños, ¿verdad? Entonces la gente que no ha tenido una pérdida ponían resígnate, ya pasó, ya ha dejado de descansar. Entonces yo me fui a un Facebook y le puse viudos con fe. Entonces allí se empezó a juntar mucha gente que de veras tenía la situación que yo, hombres que me decían, mira, mi esposa falleció, me dejó con 3 niños chiquitos, mira, mi esposo falleció y estoy embarazada. Y entonces ese Facebook vino a ser un grupo para apoyarnos y poder hablar con alguien sobre nuestra experiencia. Y es cuando el Facebook abre lo que eran los grupos. Antes eran los grupos chats. No sé si recuerdan. Ahorita hay grupos, pero no está el chat. Y cuando yo abrí ese Facebook, se anunció que ya se hacían los grupos chats. Y yo les dije a todos, nos vamos al grupo, se va a llamar Viudos con Fe. Y nos vamos. Entonces ahí se abría la ventanita y podíamos estar chateando, orando, diciendo peticiones de oración, saludándonos, y se quitaron esos chats, pero todavía sigue la gente. Y pues en ese grupo mi intención es compartir del Señor. Yo le cambié el nombre a cristianos viudos y solteros porque realizo que
que lo que es la soltería, ¿verdad? Realizo de que también puede haber gente que ha pasado un divorcio, una separación, quizás ya es una persona adulta y nunca se casó. Y yo decía entre mí, yo puedo comprender a esas personas. Yo te puedo decir que yo estoy ya bien preparada para salir de la iglesia e irme a un restaurante sola, que me tomó tiempo porque en veces lo que no he logrado y intenté una vez fue pagar un ticket para ir al cine sola. No pude. Eso es lo que no he superado. No pude comprar un ticket para yo irme a sentar sola. Entonces, para mí, al yo hacer ese grupo de cristianos viudos y solteros, es para tener gente que está pasando esa situación de soltería, que en veces se sienten solos, y lo mismo aplico. Lo mismo que comparto en mi muro y en Efusión, lo comparto allá, que es una alabanza con un mensaje, una predicación. Ahí, ¿verdad? Te tenemos a ti, Leo, como parte de nuestro grupo, ¿verdad? Ya te estoy prometiendo. Leo es uno de nuestros solteros ahí en el grupo y me acuerdo mucho cuando puso que la información de la radio y yo dije, yo quiero hablar con el director de esta radio porque tengo una amiga que es compositora y me gustaría que en esta radio se toque su música, ¿verdad? Ofelia, ¿verdad, Leo? Sí. Entonces él dijo, yo soy, y entonces hemos estado trabajando juntos porque, como le digo a Leo, yo no sé los controles ni soy predicadora como el hermano Luis, pero estamos uniendo nuestras fuerzas para llevar el mensaje del Señor y gracias a Dios, ¿verdad, Leo? Que el Señor nos puso en el camino para trabajar juntos. De acuerdo, sí, ya que mencionas a Luis Arteaga, aprovecho este momento para mandarle un fuerte saludo, un fuerte abrazo, un cordial apretón de mano, muchas bendiciones para el hermano Luis Saludos, Arteaga. hermano Luis. Sí, que está haciendo unos trabajos impresionantes que en cierta forma yo me pregunto, ¿de dónde saca tanto tiempo para todo lo que hacen diferentes páginas que tienen el Facebook, Sí. diferentes medios? Tiene un programa aquí en esta radio, también él tiene programas en otras radios, incluso en otros canales de televisión de circuito cerrado. Entonces se mueve impresionante y él me ha servido también de mucha enseñanza, he aprendido mucho con él y a través de él pues hemos estado haciendo proyectos. Tú eres testigo de lo que estamos conversando y todo. Entonces, pues Gina, también quiero aprovechar este momento para darte las gracias por apoyar sin ningún interés en específico este ministerio, de colaborarme, de estar buscando personas, de quienes quieren estar aquí también en este programa y todo a través de ti, pues he conocido muchas personas rompiendo fronteras de otros estados, en otros países incluso. Entonces, pues las cosas grandes hay que hacerlas también en público y te quiero dar un reconocimiento y un agradecimiento por todo el apoyo que has brindado a este ministerio, a esta radio. Y es algo impresionante tu testimonio, tu forma de cómo sirves sin ningún interés, que es lo que tenemos que aprender siempre, de poder modelar y tomar ese ejemplo de Jesús, que era de servir, sin ningún interés, sin ninguna intención de qué voy a obtener aquí, qué voy a sacar de aquí. Entonces, pues aprovecha esta ocasión, Gina, para darte las gracias por este apoyo que ha marcado y ha sido de mucha importancia, de gran interés al ministerio por todo lo que estás haciendo allá en Los Ángeles, en el estado de California y en otros países, de estar promoviendo y colaborando con este ministerio. Amén, amén. No sé cuántos minutos nos quedan, pero ya se resumiría el último milagro, ¿verdad? De que el Señor me sanó de un tumor del cerebro. Y estoy aquí, la mayoría de las amistades familiares han escuchado mi testimonio, pero para los que no lo han escuchado, el Señor me sanó de un tumor en el cerebro, que pasé 3 cirugías en agosto del año pasado, y como lo he mencionado.
Sí, agosto del año pasado, que fue el año de la pandemia, y que muchos pasamos por bastantes, pero el Señor me tiene aquí, es lo que quiero resumir, de que soy un milagro del Señor. El Señor me ha sanado, y quiero también tomar el tiempo para agradecer a mi congregación, a mi pastor Jan Parra, mi congregación Capilla Calvario Oxnard, porque yo sé que estuvieron orando, y como les dije a ellos, por más que oremos, no es lo que se decide. Dios es el que tiene la última palabra, y pues eso me llena de mucha alegría, motivación a seguir adelante, porque me hace sentir responsable de que Dios tiene un propósito en mí, de usar mi vida, y yo tengo que cumplir, porque estoy tan agradecida que lo hago de corazón. Disfruto la vida, le veo color a todo, las olas del mar, la puesta del mar, la salida del sol, la ardilla, las flores. Estoy muy contenta. Este Señor ha sido bueno, y si tú estás pasando por alguna enfermedad, ¿verdad? En veces hay propósitos que el Señor quiere cumplir con nosotros, y pasando una situación, es que el Señor la conoce, pero también nosotros tenemos que acercarnos a Él, a hablar con Él, pedirle al Señor por su propósito en nuestra vida. Y quiero compartir este versículo, que siempre lo comparto porque es de bendición para cuando estés pasando por algo difícil y te sientas sola, que no hay salida. Esto viene del Señor, y está en Isaías 41:13, y dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: no temas, yo te ayudo. O sea, no importa lo que estés pasando, pon tu confianza en el Señor, agárrate de la mano del Señor, que Él te guíe. Y no importa por lo que estés pasando tan difícil, el Señor va delante de ti y no te va a dejar, como, ¿verdad? Como dicen las alabanzas, no te vas a ahogar, va a haber el fuego y no te quemarás. Y pues sí. ¿Y cómo te detectaron ese tumor en el cerebro, en la cabeza? ¿Cómo fue ese proceso? Ese tumor, estaba yo aquí en casa, estaba en una llamada, y sentí que se me trabó el aire y ya no pude hablar. Y después sentí que se me caía el cachete y el labio, y estaba todavía pues como pensando qué me está pasando. Y me fui a asomar al espejo en el baño, y mi cabeza se empezó a dar cabezazos incontrolable con la puertita de la medicina. Se dio cabezazos, y hasta que caí al suelo. Y esa es otra cosa que le agradezco mucho a Dios, porque en veces dicen que cuando alguien tiene una convulsión, pierde el conocimiento por varios minutos, no sé, no, esto fue la primera experiencia que me pasó esto, pero no perdí conciencia, me pude recuperar, hacer la llamada a mi doctora, y me dijo que me fuera a urgencias. Y de allí pues fue que mi hermana me lleva y me hacen un escaneo, y despierto en el hospital de Los Ángeles, ¿verdad? Entonces no recuerdo totalmente del escaneo, pero mi hermana me dijo que se encontró un tumor benigno en mi nervio óptico atrás del ojo, y entonces tuve que ser llevada por ambulancia desde aquí Camarillo hasta Los Ángeles, y la primera cirugía fue de 12 horas. Regularmente te craquean tu cráneo, te remueven el tumor, y pues hubo complicaciones. Mi cerebro se hinchó y tuve que pasar otro procedimiento, y mi hermana me dice, la segunda procedimiento, dice, tú ya te mirabas muy cansada, dice, yo casi estaba segura que tú ya no lo lograbas. Y pues tuve que ir a un hospital, estuve 3 semanas en cuidados intensivos. Después me trasladaron a un hospital de terapia, y tuve que venirme a mi propia casa a recuperarme 6 semanas para que se desinflamara el cerebro, y mi última cirugía fue en octubre 13, y entonces gracias a Dios que todo salió bien. ¿Verdad? Sabemos que esto del nervio óptico, de un tumor en el cerebro, puede ocasionar muchas
licencias o secuelas. Después gente en veces no puede hablar, no pueden caminar, razonar, pero aquí estoy delante de ustedes, ¿verdad? Que el Señor me sanó, aquí me tiene y yo sé que el Señor tiene un propósito para mi vida y yo quiero que el Señor me use, y esto lo he mencionado en los archivos de fusión. Cuando el Señor me sacó de mi depresión, yo quiero ayudar a otras personas, yo quiero ser usada, y estoy aquí para decirles, animarles, ¿verdad? Que no hay nada imposible para el Señor. Así es, claro que sí. En la actualidad, en el presente, ¿cómo es tu vida? En el presente, ahorita, pues ya estoy con mi rutina de trabajar mis trabajos. En veces digo, ay, van a pensar que nada más quiero dinero, pero en realidad, cuando mi esposo falleció, perdí todo. La casa se perdió, todo se perdió. Dios es el que me ha sostenido. Dios me sostiene, nunca me ha dejado. Me ha dado trabajo, me ha dado un lugar aquí, ¿verdad? Aquí donde vivo es parte de mi trabajo, y le agradezco porque Dios ha puesto personas en mi camino. A mi amiga Edith Sánchez, que es la hermana de Titi, ¿verdad? Que Dios puso en su corazón a ofrecerme este trabajo, y ¿verdad? Y Dios me ha bendecido con un hogar, que al presente aquí estoy. Y pues ahorita lo que, ¿verdad? Me encuentro trabajando mucho, porque empezó el año y el deductible de la aseguranza todavía no se cumple. Entonces, en este mes, en estos 2 últimos meses he tenido 3 MRIs y mi porción por cada MRI es $400. Entonces, en veces digo, en veces me dice la gente, tú promueves medio mundo y las cosas tuyas no las promueves. Entonces digo, pues sí, ¿verdad? En veces me anuncio lo de mi fotografía, ahorita estoy en vender café, pero son cosas que Dios me ha ayudado a salir adelante. Soy una persona muy trabajadora, muy luchona. También estoy activa en mi congregación. Parte de que no podía manejar, no podía asistir a la iglesia. Ahora otra vez estoy ya de nuevo en activarme de maestra en la iglesia. Anhelo estar allí. Hoy es viernes, pero ¿verdad? Tuve este compromiso y yo sé que me gozo cuando yo voy a la casa del Señor. Y también el Señor me ha bendecido con un novio. Yo siempre le pedí, siempre me da carrilla Leo. Dice que ya no tengo tiempo para saludar. Ahora hay que crear una nueva página en el Facebook, Novios Cristianos. ¿Verdad? Sí. Y no, estoy muy agradecida con el Señor porque en veces pasan situaciones que uno mismo elige en su vida, ¿verdad? No podemos culpar a nadie más que uno mismo. Y yo decidí estar en relaciones de larga distancia, ¿verdad? Que lamentablemente pues no se logró, no llegamos en nada, y mi petición era, Señor, quiero a alguien que me guíe. En veces, por ser mujer cristiana, uno es el que está hablando de Señor a los hombres que no están fuertes en el Señor. Y yo decía, Señor, yo ya quiero a alguien que me lleve de la mano, que Él sea el que guíe. Y gracias a Dios que Dios puso en mi vida a Eleazar. Y él es una persona que me motiva mucho a leer la palabra. No hay ni un día que no me despierte para orar. Se despide con una oración en las noches. Y pues estoy muy agradecida con el Señor de que tengo una persona a mi lado que me respeta, que me valora, que me ama y lo demuestra. Entonces ahorita en mi vida estoy muy, muy contenta en muchas áreas, ¿verdad? En mis trabajos, en la iglesia, en el servicio del Señor, en mi noviazgo. No puedo quejarme. O sea, el Señor, al darme una nueva oportunidad de vida, veo la vida con mucho color, y le veo mucho sentido a la vida, ¿verdad? Quizás tuve que pasar por esto. No esperemos a pasar por algo difícil para
a acercarnos a Dios, para tener una relación, activarnos en el Señor, en su ministerio, ¿verdad? Y ese es mi consejo, ¿verdad? Que en veces, ahorita con la pandemia, mucha gente se puso muy relax, ¿verdad? Sentarse en el sillón, quedarse en casita. Y yo anhelaba en mi recuperación aquí en el sillón, yo anhelaba estar con un anhelo que cuando uno va regularmente a la iglesia no siente. Uno va y va, pero al yo estar aquí en mi recuperación, sentía un anhelo, una sed de estar en la casa del Señor. Y gracias a Dios que me permite ya poder manejar. Que me permitió que hace 2 meses y medio que ya podía manejar, regresar al trabajo, tener una vida muy normal. Y pues le doy gracias a Dios que Él ha cuidado de mí en el transcurso de mi vida, y le doy gracias a Dios porque los planes Él los tiene, y si así cada cosa que ha pasado en mi vida fuerte, separarme de mi mamá, perder a mi esposo, pasar por este tumor, ¿verdad? Son cosas fuertes, pero el Señor no me ha dejado, el Señor me ha mostrado que no estoy sola, y estoy muy agradecida con el Señor. Claro que sí. Y para el futuro, ¿cómo te visualizas? ¿Cómo crees que estarías en el futuro? En el futuro, pues solamente Dios sabe, mejor se lo dejo al Señor, pero en un futuro sí me gustaría formalizar un hogar, porque, ¿verdad? Es algo hermoso que experimenté con mi esposo, y en un futuro sí me gustaría estar sirviendo a Dios con una pareja, formalizar un hogar, ¿verdad? Sí, es interesante por todo el proceso que has pasado, y al final quedas con esa sensación de que quiero más, pero quiero más es de Dios. Desde temprana edad, como nos comentaste, te separaron de tus padres por diferentes circunstancias, te casaste, pasaste un duelo por la pérdida de tu marido, de tu esposo. Al poco tiempo entras en depresión, te internan. Después de salir de este proceso, vuelve un ataque de salud con un tumor en el cerebro. Sales de ahí en victoria y mírate, aquí estás llena de gozo, gozándote, y ese gozo tan solo lo da Dios. Amén. Entonces, es algo especial, y Gina, me alegra, te doy un fuerte abrazo desde aquí virtual, desde lejos. Sí, Leo. Gracias por permitirme conocerte, gracias por tu amistad. Han sido muchas cosas que en poco tiempo hemos podido compartir en cuanto a Dios, en cuanto a planes, proyectos, en compañía de nuestro hermano Luis Arteaga. Y qué bonito es cuando uno permite de que Dios actúe en la vida de uno, cuando uno permite de que Dios haga sus planes en la vida de uno, y hacer uno lo más difícil, y es esperar en el tiempo de Dios. Procesos pasamos, pero tenemos que tener esa fe, esa certeza de que hay un propósito, y ese propósito lo vemos al final, pero es en el tiempo de Dios. Una cosa que estoy seguro, y siempre lo digo y por experiencia, cuando hacemos las cosas en nuestro tiempo, son nuestros fracasos. Pero cuando hacemos las cosas en el tiempo de Dios, son las victorias. Y es hermoso. Sí. Es hermoso. Y qué bonito. Y no desmayes, no caigas, sigue adelante. Permita de que el Espíritu Santo siga fortaleciéndote, dándote todo el discernimiento, llevando esa palabra, esa luz, esa esperanza a todas las personas que necesitan una motivación, una palabra, un aliento de vida, aliento y alimento de pan espiritual, que es la palabra de Dios.
personas enfermas, viudas, posiblemente viudos. Tan solo Dios sabe el día de mañana dónde vas a estar, qué planes tiene para ti. Y sigue siéndole fiel a Dios, porque Dios te ha sido fiel y siempre te va a ser fiel a ti. Entonces, ánimo, Gina. Amén, Leo. En el camino que andamos no siempre va a estar pavimentado. Van a haber tramos en el camino que va a ser camino destapado, sin pavimentar, y esos caminos destapados van a tener muchas piedras. Nos podrán lastimar, personas nos las podrán tirar, lanzar, atacarnos, pero tú eres inteligente, tienes la sabiduría, el discernimiento, y esas mismas piedras vas a construir un puente para cruzar y salir de ese proceso. Por todos los que has pasado, eres una mujer guerrera, una mujer victoriosa. No dudes del poder de Dios, porque Dios ya se ha manifestado mucho con ese poder en ti. Amén. Sí. Gracias. Sí, Leo. Abrazos para ti. Yo sé que todos pasamos por situaciones, ¿verdad? Yo sé parte de tu testimonio también. Y en veces, algo que yo siempre menciono es de que en veces somos las personas que estamos enfrente de algo y damos fortalezas a otras personas, pero la gente no se da cuenta cuando en realidad nosotros necesitamos ayuda. Y te quiero decir, Leo, que te aprecio como mi hermano en Cristo. Cuentas con mi amistad, con mi apoyo en este ministerio que Dios te puso en tus manos, y vamos a trabajar juntos. Claro que sí. Y a los que están ahí escuchando, siempre les anuncio que cuando quieran compartir un testimonio, compartir de sus ministerios, se comuniquen conmigo. Estamos trabajando juntamente con Leo para, ¿verdad? Que esta programación corra los viernes y que haya un testimonio diferente cada semana. Y hemos agendado varias personas que próximamente estarán compartiendo en el programa. Tú nada más comunícate conmigo o con Leo, y aquí estamos para, ¿verdad?, hacer lo que el Señor nos pide, que compartimos el Evangelio, y pues gracias a Dios por estos medios que se puede llegar muy lejos, más lejos de lo que uno puede hacer, ¿verdad? Está uno desde su casa y estamos llegando a otras personas que quizás Dios pone en nuestros caminos que necesiten estar escuchando lo que se comparte. Así es. ¿Deseas compartir algún mensaje en particular para todos los que nos están escuchando, para los que nos están viendo? Pues creo que ya lo dije, pero lo mismo, no me voy a cansar. Servimos a un Dios poderoso, servimos a un Dios de milagros. Si sigues pasando por una enfermedad, una situación, no estás solo, velo de esa manera y piensa y habla con Dios. ¿Cuál es el propósito por la cual yo esté pasando esta situación en este momento que no entiendo, no la comprendo? Y es cuando debemos de poner toda nuestra confianza en las manos del Señor, porque, ¿verdad?, tenemos que darle las cargas a Él y Él se encarga. Pero de veras tenemos que hacerlo de corazón, tenemos que confiar en el Señor. Amén. Amén. Gina, y quiero mandar un saludito aquí a mi amiga. Claro, tengo a mi amiguita aquí que acaba de llegar y mi cumpleaños fue hace un mes y me dice, no te he llevado a cenar. Mira, hasta Dios me bendijo con una cena después del programa ahorita. Excelente. Entonces ahorita después del programa nos vemos allá en el restaurante. Ok, Leo. Bendiciones. Sí. Entonces, allá María. Ven para que se no quiero salir en cámara. Bueno. No le miedo. De la risa. De acuerdo, Gina. Entonces, pues te doy muchas gracias por este momento, por este tiempo que has apartado y compartir parte de tu vida. Espero que no sea la primera vez. Espero tenerte en este programa en alguna otra ocasión o en otros programas. Claro. Y ha sido algo muy, muy especial. Y sigue adelante, que eres una mujer guerrera y no dudes
y ten esa fe que Dios nos pide. Así que muchas gracias, que Dios te bendiga, que tengas una excelente noche, una buena comida, un excelente Amén. fin de semana y seguimos en contacto y en bendición. Sí, un saludo y me despido ahorita por estar así en el teléfono. No puedo ver quién está conectado, quién dejó mensajes, pero a los que hayan estado escuchando, Dios me los bendiga. Y para la próxima, ¿verdad? Estamos aquí conectados. Bendiciones, Leo, me despido y estamos en contacto, primeramente Dios. Ok, Gina, muchas gracias, que estés bien. Buenas noches y bendiciones. Buenas noches.